Bienvenido nuevamente a nuestro estudio de la palabra de Dios. Me gusta dar esta introducción porque exactamente de eso estamos hablando, del estudio de la palabra. A mí me da mucho gusto, mucho gozo estar nuevamente con ustedes en el estudio de la palabra de Dios. Y esa va a ser mi introducción siempre, ¿sí? De que ya me conocen, para que me vayan entendiendo que verdaderamente para mí es una de las cosas principales, el estudio de la palabra de Dios. Y como siempre, pues les deseo muchas bendiciones de parte de Dios a cada uno de ustedes y que Dios los prospere en todas las áreas de sus vidas, en lo espiritual, en lo físico, en lo social, en lo financiero y sobre todas esas cosas. Que podamos fortalecer más y más nuestra relación con Dios. Para mí eso es muy importante. Por medio, claro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea todo honor, toda gloria y toda la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Ok, solamente quiero recordarles algo antes de entrar al estudio de la palabra. En esta serie de estudios que estamos teniendo acerca de la segunda venida de Cristo, pues prácticamente estamos tratando con cosas del futuro. Entonces, todo lo que nosotros hablamos, ya lo he dicho yo anteriormente, todo lo que nosotros hablamos o compartimos en estos estudios, tenemos que respaldarlo con las Escrituras, claro, importantísimo todo eso, porque algo que es obvio entre todos nosotros es que como seres humanos tenemos cierta curiosidad por conocer acerca del futuro. Y en nuestra sociedad y en toda sociedad humana siempre ha habido y hay personas que buscan entender el futuro o cuando menos tratan de entenderlo, o hay otros que se ofrecen a sí mismos como aquellos que pueden hacer eso de interpretar el futuro. Y al hombre siempre le ha fascinado a lo largo de los años de la existencia de la humanidad esta realidad de que se puede conocer el futuro. Entonces tú miras a personas que tratan de interpretar la posición de las estrellas, ¿verdad? A divinos, magos, lectores de la mano, personas que leen las cartas, que leen el té. Yo no sé cómo será, pero sé que te leo el té. Pues no sé qué será. Pero son personas que predicen las cosas que vienen adelante hacia esa persona que les está diciendo, ¿verdad? En los medios y un montón de personas, tienen muchos nombres, pero estas personas siempre han tenido, eso está tremendo, una respuesta muy amplia de parte de la gente que va y los busca, y una utilidad económica bastantita, muy buena, por parte de esa gente que recompensa por haberles dicho qué es lo que les depara el futuro a todos ellos. Ahora, ¿por qué? Porque básicamente en lo profundo del ser humano hay una curiosidad tremenda por conocer el futuro. Esta es una introducción que estoy dando porque quiero llevarlos a un punto en el estudio. Porque la única fuente verdadera del conocimiento acerca del futuro es la Biblia. Lo voy a repetir otra vez. La única fuente verdadera del conocimiento acerca del futuro es la Biblia. No hay otra fuente verdadera. En este libro Dios nos da a conocer acontecimientos futuros, personajes futuros que van a venir, juicios futuros, bendiciones futuras. Todo eso lo encontramos nosotros en la Biblia, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el único libro que nos va a dar a conocer lo que depara el futuro individualmente a cada persona y aún a la humanidad, al mundo, a las naciones, es la Biblia. Ahora, una pregunta: ¿por qué Dios entonces nos habla del futuro? ¿Simplemente para satisfacer nuestra curiosidad? No, yo no lo creo así. Creo más bien, y esto es muy importante, que Dios nos habla del futuro primeramente para validar su palabra.
Una de las grandes certificaciones de la veracidad de la palabra de Dios es que la Biblia predice el futuro. Y cuando predice y se cumple, ahí mismo está certificando Dios la veracidad de su palabra. Él mismo certifica su palabra. En segundo lugar, Dios nos habla del futuro para revelar su soberanía. Eso es muy importante. Él quiere que nosotros sepamos que Él está guiando el curso de la historia humana. Eso tiene que quedar bien establecido en nuestros corazones, que no hay nada en este mundo que se lleve a cabo sin la voluntad de Él. Esa es la certeza que nosotros tenemos, de que Él tiene control de todas las cosas. Ustedes, si quieren, yo les recomiendo el Salmo 91, ya lo conocen, pero a ese salmo se le conoce como el Salmo de la seguridad y la protección de Dios hacia sus hijos y a sus hijas. Si ustedes se fijan en el primer verso, comienza, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahí está el Altísimo, aquel que está arriba de cualquier situación, circunstancia adversa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es la palabra soberano, que Él controla todas las cosas. En el verso 2, ahí está la respuesta. Cuando tú verdaderamente estás consciente de que Él está sobre todas las cosas que pueden suceder en este mundo, entonces tú con confianza le puedes decir, por lo cual dije yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en el cual yo confiaré. Entonces eso es muy importante. Y si tú le sigues el Salmo 91, todo eso, te vas a dar cuenta que Él te está brindando, quiere que tú sepas que Él es el protector tuyo. Él es el único que te puede brindar seguridad. En tercer lugar, creo yo que Dios nos habla del futuro para motivar, como consolar también a su pueblo. Porque cuando nosotros sabemos que el Señor está por venir, entonces nosotros nos ocupamos en vivir para Él y por Él. Como dice San Juan, primera de Juan capítulo 3, verso 2 o 3. El que tiene esta esperanza en Él, a sí mismo se purifica. Entonces cuando sabemos que Él está por venir, nosotros somos confortados al saber que no importa lo que suceda en el mundo, el fin de todas las cosas es que el bien va a triunfar sobre el mal. Pero ¿cómo podemos saber eso de que el bien va a triunfar sobre el mal? Bueno, ahí lo dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8, por ahí así. Dice que va a llegar un día en que toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es Señor en toda la creación, y que un día Él vendrá a establecer su reino aquí en la tierra, y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios y de su gloria, y habrá paz y justicia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estará reinando como Rey de reyes y Señor de señores. ¡Wow! ¡Qué glorioso ese día! Viene ese día, va a venir ese día y la iglesia va a estar ahí juntamente con el Señor. Entonces, cuando Dios nos habla del futuro, primero, para certificar su palabra, para certificar la veracidad de su palabra. En segundo, para que nosotros sepamos que Él es el Dios soberano. Es soberano en toda su persona. Y tercero, para alentar y consolarnos. Pero hay otra cosa más. Y con esto voy a terminar esta introducción. Dios nos habla en su palabra de los acontecimientos futuros
porque Él quiere que los perdidos y los impíos sean advertidos del juicio venidero. Y prácticamente, cuando tú entras al libro de Apocalipsis, eso es lo que viene. Juicio, yo se los he dicho, la tribulación está dividida en tres partes. Primeramente es Israel, ¿verdad? Pero lo de Israel es diferente porque los juicios que vienen en esos 7 años de la tribulación, primeramente para Israel es para poderlos meter al nuevo pacto a ellos, porque el nuevo pacto que se habló en los profetas del Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel. Pero ellos mismos, al rechazar al Mesías, pues claro, ¿verdad? Se quedó ahí el reloj profético estacionado en espera hasta que se vuelva otra vez a echar a andar ese reloj profético que va a ser en esos 7 años de la tribulación. Y prácticamente lo de Israel es como una purga, si se entiende la palabra. Los va a meter por el sedazo, porque va a sacar verdaderamente a los que, porque como dice Pablo, no todo el que es de la simiente de Abraham es el verdadero israelita, sino el de la promesa con Isaac. Entonces los va a meter en el filtro en los 7 años de la tribulación para sacar al remanente, nada más. Los 7 años que se van a llevar a cabo ahí, los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, Israel, por decir así, va a estar en una especie de paz, porque el anticristo ha hecho un pacto con él y los va a proteger. Pero después de los 3 años y medio, entonces cuando viene el sufrimiento y la tribulación para el pueblo de Israel, y grande. Pero la otra parte de los 7 años completos son para las naciones gentiles, en donde Dios va a derramar su ira sobre ellos, porque Dios dejó a cargo del mundo a todas las naciones gentiles, y ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Oprimieron, masacraron gente, hicieron cosas tremendas, y Dios les va a ajustar cuentas en los 7 años que van a venir de la tribulación, las naciones de este mundo, y individualmente cada persona, los moradores de la tierra, también va a tratar con ellos individualmente. Y por eso es que la última parte, la última razón por la cual Dios predice el futuro en su palabra, más que todo, hermanos, es para advertirle a aquella persona que tienen poco la salvación que Dios está proveyendo ahorita en este tiempo. En aquel tiempo de la tribulación va a haberlo. Van a entrar gente, mucha gente que rechazaron el evangelio aquí, van a entrar ahí a la tribulación, pero como se ha dicho siempre, no creemos, y la palabra de Dios lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, toda persona que rechazó el evangelio aquí, creemos que no vaya a tener oportunidad en la tribulación. Vamos a hablar de eso más adelante después, ahorita todavía no. Entonces, vamos a sentar algunas bases, vamos a entrar al estudio de la palabra en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede después del arrebatamiento de la iglesia? Porque siempre se nos ha enseñado, siempre se nos ha dicho que el arrebatamiento es la señal de que comienza la gran tribulación. O sea, que el rapto es la señal para dar el inicio inmediatamente a la tribulación. Eso no es correcto, porque bíblicamente no es así. Entre el rapto y la tribulación tiene que haber una transición, porque con el rapto no se acaba la cosa, la vida va a seguir igual. La vida va a seguir igual. Miren, les voy a poner más o menos a ver qué es lo que piensan ustedes. Vamos a poner
vamos a suponer que el rapto viene un sábado en la noche, a las 12 de la noche. Y en la tribulación, como verdad se ha enseñado que tan pronto el arrebatamiento de la iglesia se lleve a cabo, el levantamiento de todos los que forman el cuerpo de Cristo, tan pronto como se lleve a cabo el rapto, inmediatamente entra la tribulación. Entonces, si el rapto se lleva a cabo un sábado, por decir, a las 12 de la noche, y la tribulación entra a las 0 horas 5 minutos, ¿verdad que no tiene lógica? No creo que tiene lógica. No, y hay que usar la lógica, hay que usar el sentido común, hay que usar el razonamiento. Acuérdense, porque alguien dice, no, hermano, es que el Espíritu Santo no. Pues todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Y por qué hay debates? ¿Y por qué hay divisiones? ¿Por qué unos creen esto? Porque esto, cuando estás tratando con las cosas futuras, estás hablando de especulaciones basadas en la palabra de Dios. Por eso les decía al principio, tienes que mostrar respaldo bíblico cuando tú estás hablando de los acontecimientos que vienen por delante. No hay otra manera. Por ejemplo, si de la tierra es quitada una gran cantidad de personas, porque van a ser millones de personas que van a ser arrebatadas, entonces a causa del rapto va a venir un desequilibrio social, político, militar, económico, religioso, de muchas maneras va a haber un desequilibrio en todas las naciones del mundo. Entonces va a ser necesario que todas esas naciones se reequilibren y se reorganicen para poder continuar la vida aquí en la tierra. Se los voy a ilustrar de esta manera. Voy a usar la nación nuestra de Estados Unidos. La nación, la población, hoy en día la población de Estados Unidos es de 333 millones, ¿verdad?, de estadounidenses. La mitad de todos los estadounidenses alegan haber nacido de nuevo o ser creyentes en Jesucristo. Ahora, estamos hablando de 165 millones de estadounidenses. Esa es la mitad de la población. Ahora, pongan atención en esto que les voy a decir. De esa mitad, si solamente la cuarta parte de esa mitad de estadounidenses en verdad hicieron una entrega genuina al Señor Jesucristo, entonces estamos hablando de 40 a 45 millones de estadounidenses que de repente van a desaparecer cuando Dios remueva su iglesia de aquí de la tierra. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes los efectos que causaría en este país si unos 40 o 45 millones de personas de repente desaparecen? Estamos hablando de personal en el gobierno, personal en las Fuerzas Armadas, que es lo que se conoce como la Marina de Guerra, personal en el Ejército, personal en la industria, en la educación, en la medicina, en los negocios, en la comunicación, en muchas áreas. Ahora, piensen esto por un momento, que todo creyente, tanto hombre como mujer, que ocupan posiciones de importancia en todas estas áreas que yo les he estado mencionando, y que son la sal y la luz, por decirlo así, de esta nación, que de repente ¡shum!, desaparezcan. ¿Qué creen ustedes que va a venir aquí en esto? Entonces, por eso lo que les estoy mencionando es que por eso digo que después del rapto de la iglesia va a hacer falta un periodo de tiempo para que esas naciones se recuperen y vuelvan a tener la preeminencia y la organización que tenían antes del arrebatamiento de la iglesia. Tienen que volver a su normalidad. Ahora, eso no va a suceder en 24 horas, ¿verdad? Ni de un día para otro, ni de la noche a la mañana, ni de golpe de porrazo. No, se va a requerir tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos.
No lo sabemos, puede ser meses, un año, 2 años, no lo sabemos. Pero se va a requerir tiempo para que todo eso vuelva a la normalidad. Lo que quiero decir es que va a haber un lapso de tiempo entre el rapto de la iglesia, y eso quiero que se quede bien establecido, entre el rapto de la iglesia y el comienzo de la tribulación. Ahora, esto no es algo que se le haya ocurrido a unos cuantos, o que alguien... No. Esto viene de hombres serios que han estudiado la Biblia a profundidad, y particularmente en estos temas proféticos y escatológicos. Ellos mismos han entendido que tiene que haber un lapso de tiempo, tiene que haber un periodo para que el mundo recupere su normalidad otra vez. Y esto es lógico, creo que tiene su lógica, por eso le digo. Y lo más importante, que no contradice nada de la palabra de Dios. Nada. No contradice en nada a la Biblia. Porque es como les digo, tiene que haber eso. Yo siempre tuve esa inquietud. No podía yo conectar de esa manera al rapto y a la iglesia como yo fui enseñado. Y nunca he dejado de estudiar esto, y he consultado con muchos expositores bíblicos en estos temas. Ha sido por muchos años todo eso. Así de que esto que les estoy diciendo es algo que no es cosa que se me haya ocurrido, que yo lo haya visto. No, lo he tratado de ver. Y esto es lo que yo quiero que ustedes mismos hagan sus propias conjeturas, formen sus propias escuelas de pensamiento. Yo solamente se los estoy poniendo a ustedes. Entonces, ¿cuándo es que comienza ese periodo llamado la tribulación? Que son 7 años. Y esto es muy importante, divididos en 2 grupos. 2 sectores de 3 años y medio cada uno. Al primero se le llama tribulación, y a los segundos 3 años y medio se le llama la gran tribulación. Es muy importante esto. Si la Biblia hace esa división, es porque tiene que haber algo que haga una distinción entre los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Y la Biblia usa mucho, por ejemplo, en una parte dice 42 meses y 42 meses. En otra parte, tanto en el Antiguo Testamento, con Daniel, con Zacarías y todo eso, y con el Apocalipsis, en otra parte dice 1260 días y 1260 días. En otra parte dice, y me parece cayendo en tiempo, en Daniel, dice tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, siempre haciendo la división. Y lo mero principal, el pacto, y para allá vamos a ir, es bíblicamente donde nosotros podemos decir que ahí da comienzo los 7 años de la tribulación. El pacto que el anticristo hace con Israel. Daniel capítulo 9, verso 25 y verso 27. Vamos a leer desde el verso 25. Ya lo hemos visto esto, ya lo hemos estudiado cuando estuvimos en el otro segmento. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ese es un adverbio de tiempo, hasta el Mesías príncipe, ese es el Señor Jesucristo. Habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, ustedes sumen esas 7 semanas y las 62 semanas, son 69 semanas. Recuerden, ¿verdad? Ya lo hablamos. Son semanas de años, no semanas de días. Son semanas de años. Nosotros no estamos impuestos a eso, pero bíblicamente ellos sí. Les di las escrituras del Antiguo Testamento. No se me queden mirando así asombrados. Verso 26. Y después de las
62 semanas y 7 son 69 semanas. Estoy en Daniel, capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas, o 69 semanas, porque se suman las 7, se quitará la vida al Mesías. Eso llévenlo bien presente. La vida al Mesías le es quitada después de las 69 semanas, no antes de las 69 semanas. Mas no por sí. Y el pueblo, miren, eso es importante, y el pueblo de un príncipe, ahí es donde mucha gente se hace preguntas. ¿Por qué dos príncipes? ¿Verdad? Y un príncipe, pero aquí, o sea, por eso es muy importante leer el contexto, no solamente nomás un verso. Si ya hemos venido hablando del Mesías príncipe, aquí habla un príncipe que ha de venir, y miren lo demás, lo que dice. Y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Ahora pregunto, aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Quién destruyó a Jerusalén en el año 70? Roma. Ahora miren el verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, si usted tiene una Biblia de las Américas, ese verso 27, en la Biblia de las Américas se acerca más al texto original. Y en la Biblia de las Américas, ese verso 27 dice de esta manera: y él hará un pacto firme con muchos por una semana, no por otra semana, por una semana, porque si dice por otra semana, como que va a continuar otra semana más y otra semana, no, por una semana más. ¿Cuál es? La semana 70, es la que falta. Ya se cumplieron las 69 semanas, solamente hay una semana. Nosotros estamos, acuérdense, ¿verdad? Estamos en ese periodo de tiempo que Dios soberanamente ha establecido entre la semana 69 y la semana 70. A Dios le plació. Los profetas del Antiguo Testamento no sabían, nunca vieron, ni profetizaron de este tiempo. Para ellos les fue vedado eso está en la soberanía de Dios. Pero nosotros estamos en este tiempo. Pero al llegar a la semana 70, cuando el anticristo firme ese pacto con Israel, allí es oficialmente cuando comienzan los 7 años de la tribulación. ¿Sí me explico? No es el arrebatamiento de la señal. No, la señal es esta. Mejor váyanse a la Biblia y esto es lo que les va a decir dónde comienzan los 7 años. Ahora, ¿quién es esa persona que va a confirmar el pacto? Porque aquí nomás dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En la Biblia de las Américas dice, y él hará un pacto. Bueno, pues, ¿quién es esta persona que va a confirmar el pacto con muchos? Bueno, aquí entra una regla gramatical, muy sencilla, muy simple. Que el sujeto de un verbo, el verbo es confirmar, pero el sujeto de un verbo ha de ser la palabra que esté más cercana al verbo. ¿Quién es la persona que está más cercana? El del verso anterior. El príncipe que ha de venir. Ahí mismo nos está diciendo de dónde va a salir el anticristo. Ese personaje es el anticristo. Ya lo hablamos la semana pasada, por eso les hablo con esa confianza, porque ya lo hemos tratado, ¿verdad? ¿Sí lo hemos tratado? Díganme que sí. Díganme que sí. Sí, ya lo hemos tratado. Porque miren, mucha gente se anda preguntando de dónde va a salir el anticristo. ¿Que será un hispano? ¿Que será un americano? ¿Será un africano? No. Aquí te lo está diciendo.
Es una persona que va a salir del imperio romano, que va a ser revivido, va a resurgir. Y vamos, no me quiero adelantar, pero vamos a salir ahí adelante. Entonces, bíblicamente, ahí da el inicio de lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, y que viene siendo el periodo de 7 años de tribulación que viene sobre este mundo. Ahora, en este mismo pasaje nos dice que este líder mundial, hablando del anticristo que se levantará durante el periodo de los 7 años finales, va a venir de alguna parte del territorio ocupado por el imperio romano. Entonces el imperio romano dominó todo lo que es la costa del Mediterráneo, toda la cuenca del Mediterráneo, y todo eso aparte de Europa. Entonces, de alguna parte de por ahí va a levantarse el anticristo y va a dirigir un nuevo imperio romano revivido, que va a venir a ser el poder dominante durante los 7 años o el periodo ese de la tribulación. Aquí entra también otra razón por la cual les hablo de ese periodo de tiempo que va a haber entre el arrebatamiento y la tribulación. Aquí viene otra cosa, porque no solamente se va a levantar un imperio, que es el imperio romano, y que el que va a dirigir a ese imperio romano va a ser el anticristo, se va a levantar otro poder también dominante, un segundo imperio mundial, que se va a levantar en los últimos tiempos, Babilonia. Y él va a ser predominantemente un poder económico, no religioso como muchos creen. A nosotros nos enseñaron que, pues sí, Babilonia, ¿verdad? Cuando habla de Babilonia, la abominación, la madre de las rameras y todo, siempre tiene que ver con la idolatría, correcto. Tiene que ver con la idolatría, porque la palabra abominación tiene que ver con la idolatría. Siempre es algo que Dios ya lo tiene establecido. Pero aquí, acuérdense, Babilonia no solamente es un imperio o un reino, es una ciudad. Hubo una ciudad de Babilonia, que es lo que nosotros conocemos donde está Irak ahorita. No es Irak, pero ahí está. Esas ruinas de Babilonia, donde era la ciudad de Babilonia, ya fueron sacadas a la luz en el tiempo de Saddam Hussein. Él, creyendo ser el segundo o la reencarnación de Nabucodonosor, empezó, pues tenía dinero por el petróleo, empezó a escarbar y sacó las ruinas de Babilonia. Los que quieran ir de turista, ahí las van a ver, ahí están. Entonces Babilonia no solamente era un imperio, un reino, había una ciudad. Bueno, eso va a resurgir en el tiempo de la tribulación. La bestia con el imperio romano revivido va a llegar a ser el poder militar dominante en todo el mundo, pero va a depender de Babilonia por el petróleo. Babilonia lo forman todos los países árabes. Ellos son los que dominan todo lo del petróleo. La bestia tiene el poder militar para destruir a Babilonia si lo desea, pero no lo va a hacer porque la necesita por el petróleo. En otras palabras, quien controle el petróleo en ese tiempo controla el destino de todo el mundo que depende del petróleo. Pues todo el mundo depende del petróleo. Entonces, el levantamiento de estos dos imperios mundiales en los últimos tiempos es razón más que suficiente para creer que habrá un espacio de tiempo entre el arrebatamiento de la iglesia y el comienzo de ese periodo terrible de la tribulación, porque tiene que haber un reequilibrio y un reorganizamiento en todo el mundo para volver a recuperar esa normalidad que tenía. Y es por eso, hermanos, que es muy importante para mí que entendamos que cuando hablamos de la tribulación y la gran tribulación, sepamos que se está refiriendo a la semana 70 de Daniel. Que eso quede bien establecido. Ese verso de Daniel capítulo 9 y el verso 27
Lo que Daniel habla en ese verso, el Señor Jesucristo lo emplea en Mateo capítulo 24. Es más, el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, vayan para allá, porque vamos a verlo tantito. Ahí nos da el indicador cuando comienzan los 3 últimos años y medio de ese terrible periodo. Mateo 24, 25, y quédense ahí porque vamos a irnos en unos cuantos versos hasta llegar al 22. No se me muevan de ahí. Miren, aquí en esta parte donde, donde Mateo 24, 15, miren lo que dice ahí el Señor Jesús. Por tanto, o sea, ya de lo que vine hablando atrás, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Ahora, si alguien le dice que Daniel no es profeta, porque en ninguna parte de la Biblia, ningún escritor de la Biblia, del Antiguo Testamento ni del Nuevo mencionan a Daniel como profeta. Aún ni Daniel él mismo se dice que era profeta. Pero el Señor sí. Aquí está. Este es el único lugar en donde a Daniel se le llama profeta. Se lo digo para que traigan un asa y es que, acuérdense, tiene que haber diferencia entre los profetas de Dios. Unos fueron llamados a tiempo completo, Isaías, Jeremías, y otros nomás para cierta ocasión. Ellos tenían otros trabajos, como los que ministramos, tenemos trabajo, pero estamos ministrando, no estamos dedicados a tiempo completo. Hay ministros, hay pastores, hay evangelistas que están dedicados en tiempo completo, pero hay otros que por alguna razón no lo hacemos, pero estamos dentro del ministerio. Yo no he dejado el ministerio, ya tengo mucho tiempo trabajando, como lo dije la semana pasada, pero no he dejado el ministerio. Los profetas eran lo mismo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos fueron de tiempo completo, fueron llamados especialmente y años nomás profetizando lo que Dios les había dicho que hablaran al pueblo de Israel, a las naciones. Ellos profetizaron de la caída de Babilonia, todo. Pero hay profetas como Daniel. Daniel no era dedicado al ministerio de profeta, porque él era el primer ministro del palacio de Babilonia. Y luego con los persas él siguió todavía de ministro. Tenemos otro como Nehemías, era copero del rey. Él no estaba dedicado a la profecía. Sin embargo, ejerció el ministerio nomás cuando Dios le dijo y lo usó. Pero él volvió otra vez a su profesión de copero. Hubo un tiempo que cuando esto que habla Daniel de la reedificación de Jerusalén, los tiempos, fue él. Los muros y lo de la ciudad, fue él. Esos 7 años, esas 7 semanas de años, ahí está Nehemías, él fue. Dios lo mandó para dirigir al pueblo de Israel y reconstruir esa ciudad después del exilio, esa ciudad y esos muros que Nabucodonosor había destruido en el año 635. Pero Dios lo mandó y profetizó, entonces, pero después él volvió para atrás. O sea, no fueron profetas de eso, eso es lo que les quiero decir. Pero de que son profetas, son profetas. Eso es lo que quiero dejar establecido. Entonces, aquí en el 24:15, ten ahí conmigo, aquí es donde da comienzo el tiempo en que la mayor parte del pueblo de Israel será masacrado por un enemigo en el cual ellos habían confiado, hablando del anticristo, y solo un remanente será salvo de esa despiadada masacre que el anticristo va a llevar a cabo con el pueblo judío. Cuando tengan tiempo, miren Zacarías capítulo 13 y el verso número 8. Ahí te habla de esto que te estoy diciendo. Dice ahí, aquí las tengo apuntadas, las apunto aquí para apresurar el tiempo, para abarcar un poco más. Dice en Zacarías capítulo 13 y el verso 8, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella, mas la tercera quedará en ella, en la tierra. O sea, 2/3 partes de judíos van a ser masacrados
por el anticristo. Y al anticristo no le importa si esos judíos son de los que rechazaron al Mesías y aún en la tribulación van a rechazar el mensaje de los 144,000. A él no le interesa. Tú eres judío, vas a morir. El anticristo va después de los 3 años y medio en adelante, cuando él rompe el pacto, inmediatamente inicia esa masacre contra todos los judíos. Ese es donde les digo que viene lo que dice Jeremías capítulo 30 y el verso número 7. ¡Ay de aquel día! Tiempo de angustia para Israel, como nunca lo hubo en otro mundo. Daniel también menciona, aquí mismo el Señor Jesucristo ahorita lo va a mencionar. Entonces, ahora no solamente el pueblo judío, sino que también todo cristiano gentil que haya recibido el mensaje de los 144,000, también va a ser el blanco del anticristo. A los dos los va a odiar, los odia el anticristo. Vamos a ponerlo presente. El anticristo odia tanto al judío como al cristiano que se convirtió, recibió el mensaje de los 144,000 en ese tiempo de tribulación. Y toda la humanidad en sí va a experimentar los terribles dolores de parto que habló Jesús ahí al inicio del capítulo 24. Entonces, durante los últimos tiempos, el anticristo va a dirigir una confederación de naciones, acuérdense. Siempre lleven en mente, ya lo hablamos, Daniel capítulo 2, ¿verdad? Nabucodonosor tiene un sueño, Dios le da un sueño. Daniel se le interpreta, son las naciones, los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano. En el capítulo 7, ahí no menciona lo que está hablando aquí del anticristo, pero en el capítulo 7, Daniel tiene una visión que ahora es Dios mismo quien le manda esa visión a Daniel. La vimos también en los estudios anteriores. De 4 bestias y que representan los 4 imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Romano. Pero cuando llega a la 4ª bestia, que es el imperio romano, dice, y la 4ª bestia era más horrible y espantosa que las otras 3, porque esta 4ª bestia tenía 10 cuernos, y de los 10 cuernos salía un cuerno pequeño. Este es el personaje del anticristo. Entonces todo esto ya estaba profetizado por Daniel. Entonces el anticristo va a liderar una confederación de naciones europeas que corresponderán por lo general al antiguo territorio que dominó el imperio romano. Por eso le digo, toda la costa del Mediterráneo, toda esa cuenca, la cuenca es todo eso, porque el Mediterráneo tiene al continente africano, a Libia, Etiopía, todo eso, Marruecos, todo eso, y acá tiene al continente europeo, están los dos. Todo eso lo dominó el imperio romano en ese tiempo. Entonces, de ahí, de esos lugares, por algún lugar de por ahí, de la cuenca del Mediterráneo o en algún lugar en Europa, de ahí va a salir este personaje llamado el anticristo. Entonces, en el Daniel capítulo 11, nomás se los voy a ir describiendo rápidamente. Daniel capítulo 11, verso 40 al 45. En el verso 40 nos dice que Daniel capítulo 11, verso 40, que al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra Israel y el anticristo que ha prometido defenderla. Y también hay otro rey, el rey del norte, que se ha levantado como una tempestad. Cada uno de estos reyes representan también un bloque o una confederación de naciones con las que la nación de Israel tendrá que contender en el tiempo del fin. Ahora, el reino del sur representa Egipto primeramente, luego Libia, luego Etiopía, que es del continente africano, que está en la costa del Mediterráneo, y también las naciones de Edom, Amón y Moab. Esas naciones están en lo que corresponde ahorita el tiempo de Cisjordania, ¿verdad? Si conocen más o menos es el mapa de lo de la geografía. Ahí están esas 3. Esos 3 forman el rey del sur, que habla Daniel ahí. Ahora, el rey del norte está representado por Rusia, Alemania y otras naciones.
si quieren conocer a esas otras naciones que van a unirse a Rusia para venir contra Israel, pero en ese tiempo ya, o sea, acuérdense, hay 3 años y medio que el anticristo se comprometió a defender a Israel. Bueno, los va a defender primeramente, por eso lean eso de Daniel capítulo 11, del verso 40 al 45, esos son 3 reyes, el rey del sur, el rey del norte y el rey del oriente, van a ser derrotados. Pero ahí es donde aprovecha el anticristo. Porque con el pretexto de que la va a defender, llegó a Jerusalén con todo el imperio romano y ahí, como dicen, llegó para quedarse el individuo. Pero miren, Ezequiel capítulo 38, ahí les va a dar la lista de las naciones que se van a unir a Rusia para atacar a Israel y al imperio romano. Ahora, en el verso 44 del capítulo 11 de Daniel se nos dice que noticias, fíjense lo que dice, noticias del oriente atemorizarán al anticristo. Este rey del oriente es un tercer bloque o confederación de naciones asiáticas que van a constituir una de las más formidables fuerzas que se van a oponer al anticristo en esos tiempos escatológicos. Apocalipsis capítulo 16 y el verso 2, ahí habla algo que por intervención divina, y tiene que ser así, se va a llevar a cabo. Dice que el río Éufrates es secado, se quedó sin agua, seco, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, ahora pongan atención en esto, aquí es donde el anticristo, después de salir victorioso, de vencer al rey del sur, vencer al rey del norte, a todas esas naciones, vencer a los reyes del oriente, ¡pum! Ahí es donde dice, pues ahora aquí me voy a quedar. Ocupó la tierra de Israel, y aquí es lo que dice Jesús en capítulo 24 y el verso 15. Cuando veas a la abominación desoladora en el templo santo, de la que habló el profeta Daniel, entonces es donde vienen los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, en donde el anticristo con gran violencia se va a volver contra Israel y va a iniciar una persecución tremenda. Se va a establecer como Dios y va a dar inicio a la gran, como se dice, tribulación. Entonces, cuando dice Mateo capítulo 24 y el verso 15, cuando veas al lugar santo, bueno, ese puede ser el templo, porque esa abominación desoladora es que el anticristo o el falso profeta que va a estar unido a él en el tiempo del Apocalipsis va a meter una estatua, una imagen de la bestia dentro del templo judío, para que todos los moradores la adoren, y los que no la adoren, pues él va a asesinar a todos aquellos que no. Entonces, en Mateo 24 y el verso 16 en adelante, ahí Jesús, vayan conmigo, estamos en 24:15, ahora miren el verso 16, nos vamos a ir rapidito. Jesús le dice tanto a judíos como a creyentes, gentiles que estén viviendo en Judea, cómo deben de responder ante el peligro inminente que se aproxima. Dice en el verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esto es porque la Judea está próximo, ahí está cerquita del templo, donde el anticristo se va a revelar como lo que realmente es. Y ellos son, los de Judea, son los que están en mayor peligro de ese satánico personaje. Entonces, el Señor Jesucristo les dice, los que están en Judea, rápido, huyan a los montes. Entonces, el Señor Jesucristo continúa resaltando la necesidad inmediata de huir, y les dice en el verso 17, los que estén en la azotea no desciendan a tomar algo de sus casas. Bueno, sí saben cómo son las casas ¿verdad? En Israel. Tienen escaleras para la azotea, allá se suben, allá tienen actividades, tienen cosas. Entonces es alguna cultura, una costumbre.
En el verso 18 lo mismo les dice a los que están en el campo, no regresen para atrás para tomar su capa. Verso 19, ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Miren, para las mujeres en estado en ese tiempo y las que están amamantando en esos días, será un tiempo especialmente trágico y muy difícil, porque en tales condiciones no van a poderse mover rápido y por tanto pues estarán en mayor riesgo de ser capturadas y asesinadas, porque van a ser asesinadas. Eso es lo que hombres, mujeres, niños, todo va a acabar. El anticristo va a iniciar una persecución tremenda. Verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno, aunque los inviernos allá en aquel lugar no son tan duros como los que nosotros pasamos, ¿verdad? En otras ciudades o nosotros. Pero como quiera se van a convertir en un obstáculo. Y pues también para los judíos legalistas que guardan el día de reposo. A lo mejor van a querer guardar el día de reposo. ¿Luego qué? Pues ahí te va a caer el anticristo. Entonces, bueno, miren, Mateo 24, 21. Aquí está. Porque entonces habrá, por eso les está diciendo, cuando veas que este personaje que se decía ser amigo nuestro, y vino y se sentó, como dice Pablo, en el trono de Dios, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando vea, dice el Señor Jesucristo, la abominación desoladora en el Santo Templo, entonces, a correr, a huir, huyan. Pues esto lo deben de tener ellos bien establecido, hermano. Es más, en el tiempo de la tribulación creo yo que vayan a tener este libro, y es más, uno de los libros que va a estar ahí, en el tiempo de la tribulación, yo creo que van a tener que guardar el libro de Daniel. El libro de Daniel, ese va a ser uno de los que más va a tener que guardarse en esos tiempos. Entonces, en el verso 21, miren, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El mismo verso te está diciendo cómo va a ser este tiempo de los 3 años y medio finales. No estoy diciendo que los primeros 3 años y medio, no, por eso tiene su enseñanza, por eso les digo, tenemos que ver esa visión. Cuando entremos un poco al libro de Apocalipsis, vamos a ver los 3 primeros años y medio, que es donde entran los sellos. Y los sellos corren todo los periodos de los 7 años, porque la Biblia nomás menciona los sellos. ¿Por qué no menciona? En el capítulo 5 está el libro, donde están los sellos, y nadie había para abrirlos, no había nadie digno. El único era el Señor Jesucristo. Juan dice que estaba llorando porque no había nadie, y un ángel le dijo, mira, sí, cómo no, ahí está, Cordero de Dios. Él lo abrió. Son los sellos. Quien abre los sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Él mismo es el que abre cada sello. En el 7º sello, al abrir el 7º sello, entran los juicios de las trompetas. Al abrir la 7ª trompeta, cuando se anuncia el sonido de la 7ª trompeta, entran los juicios de las copas, entran los juicios de las 7 copas. Entonces todo se deriva de los sellos, ¿verdad? Si nos vamos para atrás, de la 7ª trompeta, están los juicios de las copas. Del 7º sello están los juicios de las trompetas. Entonces todo se deriva de los sellos. Entonces es muy importante eso, pero tiene su distinción los 3 primeros años y medio. Hay una distinción, y eso es muy importante nosotros tenerlo entendido. Entonces, en esta, lo voy a leer otra vez, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo creo que las mismas palabras del Señor te lo dicen todo. Entonces, cuando entremos un poco en el libro de Apocalipsis, vamos a ver en detalle estos terribles días que se aproximan para la humanidad. Pero para que nos demos una idea de lo terrible de esos días, miren el verso siguiente, verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra acortados en el escrito original transmite la idea de detener algo al instante. Entonces, yo creo que ese es un significado correcto en este pasaje, porque cuando Josué, capítulo 10, pidió al Señor detener el sol y la luna, entonces es el mismo significado de esta palabra. Pero miren en dónde radica la diferencia. Allá Dios disminuyó la velocidad de la rotación de la tierra, porque se necesitaba prolongar la luz del día para que Josué y el pueblo de Israel pudieran vencer a los amorreos o los cananeos, los que estaban combatiendo. Pero ahí era un solo día. Aquí son 3 años y medio, equivalente a 1260 días. Entonces, es difícil que Dios vaya a usar el mismo sistema que usó allá con Josué. Entonces, ¿qué es? Bueno, miren, nomás rapidito. Aquí vamos a ver de qué manera Dios va a cortar los días para que aún los escogidos que están en peligro sean salvos. Ahora, miren la diferencia. Allá con Josué se trataba de alargar el día, ¿verdad? Aquí se trataba de ¿qué? De acortar la luz del día. ¿Para qué? Para darle tiempo a los judíos a huir. O sea, prolongar más, a manera de que el anticristo, obligarlo a combatir durante la noche. Obligarlo a iniciar esa persecución contra los judíos durante la noche. Iba a ser un poco más dificultoso, pero cuando menos va a ayudar. Pero se trataba de acortar. Miren, nos vamos al libro de Apocalipsis, rapidito, voy a dar unas escrituras, las tres escrituras de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6, versos 12 y 14, cuando el sexto sello se abre, dice: he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera cuando deja caer sus higos cuando se sacudió por el viento. Ahora, la segunda, durante el juicio de la cuarta trompeta, Apocalipsis capítulo 8 y verso 12. Y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, a fin de que no hubiese luz en la tercera parte del día. Y asimismo, por la noche, no hubiera luz. Ahora, la tercera, en la quinta copa, en Apocalipsis capítulo 16, el verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se llenó de tinieblas. Entonces, aquí hay 3 veces durante la gran tribulación, los 3 años y medio, la que vimos del capítulo 6, el sexto sello, oficialmente, ahí da comienzo la gran tribulación. Los primeros 4 sellos corresponden a los 3 primeros años y medio. El quinto sello habla de los mártires de la tribulación, los que fueron muertos en los primeros 3 años y medio. El sexto sello, inmediatamente ahí, da comienzo la gran tribulación. Entonces, las 3 escrituras que yo les di corresponden a los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Entonces, Dios hace que los cuerpos celestiales que dan luz a la tierra se alteraran radicalmente, a manera de que iban a reducir de una manera progresiva la luz del día. Porque ese era el plan, para que las fuerzas del anticristo se vean obligadas a atacar o a perseguir a los judíos durante la noche. O sea, lo que nos da a entender aquí es que Dios protege a sus elegidos, de tal manera que Él pueda alterar o reestructurar. Él puede, hermano. Dios puede mover todo el universo si es posible, con tal de proteger, si es necesario, a todos
sus santos, todos los que le pertenecen a Él. Y ustedes van a ver, si estudian el libro de Apocalipsis, cuando me parece que es la quinta trompeta, cuando se abre el abismo, un ángel se le dio la llave para que abriera, ya ves que llaves para abrir, son símbolos y todo eso, para que abriera el abismo, y salieron todos los demonios, escorpiones, demonios en forma de escorpiones, cabeza de hombre y cola de alacrán y todo eso, y se le dio que picaran a todos los que tienen la marca de la bestia y los que rechazaron a Dios, pero que no tocara a los santos, a los creyentes. Dios va a proteger a toda su gente. Entonces, como ya se está yendo el tiempo, entonces, nomás lo que quiero yo decirles es esto, muy importante, de que vamos a mirar en el libro de Apocalipsis lenguajes figurados, símbolos, metáforas y todo eso, y yo se los vuelvo a repetir otra vez. Todo eso tiene una interpretación literal. ¿Qué quiero decir interpretación literal? Es natural, es normal. Todo símbolo, todo metáfora, todo lenguaje figurado. Símbolo es señal, para que mejor me entiendan. En inglés no sé si dirá signo, parece que sí, pero es una señal. Por ejemplo, las señales que están en las calles, en los carteles que te dice baje la velocidad o esto, son símbolos. Los semáforos son señales, son símbolos que te indican la roja, el verde, el amarillo. Entonces todo tiene su interpretación natural. El lenguaje figurado, que vamos a mirar mucho ahí en el libro. Es más, el Señor Jesucristo usó mucho el lenguaje figurado. Cuando Él dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 10, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10 y el verso 9 dice, yo soy la puerta. Ahora, no está diciendo Jesús que Él es un pedazo de madera con bisagras, ¿verdad? Cuando tú miras eso, yo soy la puerta, cuando yo te digo la puerta, ¿qué es lo que viene a tu mente? Un lugar de entrada. Bueno, así dice el verso. Juan capítulo 10 y verso 9 lo dice clarito. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y nosotros lo usamos en las expresiones diarias, nosotros, cuando le dice al niño, mamá, la olla está hirviendo. La olla no está hirviendo, ¿qué es lo que está hirviendo? La comida o el caldo que está adentro. Es más, miren, nosotros, la cultura mexicana, y perdonen que yo diga, pero en realidad, pues no puedo decir de alguien más que pues de nosotros, ¿verdad? En la cultura mexicana la gente se muere de muchas maneras. Me muero de frío, me muero de hambre, me muero de risa. Cuando un niño va y le dice a la mamá, mamá, me estoy muriendo de hambre, la mamá no va a traer la ambulancia para que se lo lleve, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Que tengo mucha hambre. Me muero de frío, tengo mucho frío. Así de sencillo. Es más, en México tenemos esa de que hay un día para celebrar los muertos. Por eso le digo que en México se muere de muchas maneras. Para celebrar los muertos, los cementerios se llenan. La gente va a ver a las familias que ya fallecieron, que ya murieron, y le llevan flores, le llevan mariachi, le llevan... Hay gente que le lleva hasta comida, la comida preferida de ellos. Y una vez me platicaron a mí que una vez un hombre fue y llevó la comida ahí, parece que era la esposa que había fallecido, y puso el plato de comida ahí, y enseguida en la tumba así estaban unas mujeres también que habían llevado flores a su familiar, eran como 3 mujeres, pero como dicen ahí, estaban cuchicheando ahí, y como riendo, y algo así, y el hombre como quiera se hizo el indiferente, pero en repente una de ellas le dijo al hombre, volteó y le dijo, oiga, ¿a qué hora sale su familiar para probar la comida? Y le dijo el hombre, pues a la misma hora que salga su familiar a mirar esas flores arrugadas que le trajo ahí.
Pero es verdad, digo, la muerte, o sea, lo toman como una cosa, pero en realidad es por el lenguaje figurado que se usa. No puede ser de otra manera. Con esto termino, miren, concluyo. La tribulación, repito, comienza cuando el anticristo haga un pacto con Israel. Esa es la señal del comienzo de la tribulación. Es la firma de ese pacto lo que marca el comienzo de la semana 70 de Daniel y el comienzo de la gran tribulación. O sea, en otras palabras, la manifestación del anticristo como anticristo en la tierra, con la firma de ese pacto, es lo que da inicio a ese periodo de 7 años. Entonces, esto es lo que quiero decirles a cada uno de ustedes, todos aquellos que conocen a Cristo como su Señor y Salvador, todos los que han nacido de nuevo y que forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De ese grupo en total, ni uno solo de ellos va a mirar al anticristo como anticristo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay muchos cristianos que están preocupados por el 666. Todavía, yo los oigo. Y me preguntan, pues es un número, hermano. Cuando salieron las vacunas para contrarrestar la pandemia del COVID, muchos pensaron que eso podía ser la marca. Y mucha gente no se querían vacunar. Bueno, tienen todo su derecho en vacunarse, no se vacunarse, pero no tomes como excusa eso, que a lo mejor era la marca que estaban poniendo el anticristo. En Apocalipsis capítulo 13 y el verso 16, ahí va a decir qué va a ser esa marca que se va a imponer en ese tiempo. Y dice ahí que es en la mano derecha o en la frente. Y si la Biblia dice así, es que va a ser de esa manera. Y hay la posibilidad de que va a ser visible. No necesariamente tiene que ser invisible, porque también están por otro lado que el chips. Que te van a meter un chip ahí, con ultravioleta, no sé qué te ponen ahí. Todo eso ya debe de quedar atrás. Como dice la Biblia, vamos a dejar ya los rudimentos de la doctrina y vamos adelante, hay cosas mucho más importantes. Lo único que yo le puedo decir a ustedes que me están escuchando, hermanos y hermanas, que pueden estar totalmente tranquilos, porque nosotros, cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como dijo un predicador, nosotros esperamos a Cristo, no al anticristo. Entonces yo te lo voy a decir de esta manera. Mientras la iglesia esté en la tierra, el anticristo no se va a manifestar. Grábate eso bien, hermano. Mientras la iglesia esté en la tierra, el anticristo no se va a manifestar. Así de que no se dejen atemorizar por personas que parece que miran al anticristo por donde quiera, ¿verdad? Y que el anticristo a lo mejor es fulano de tal, y no, que a lo mejor es este. Pues al anticristo nadie lo conoce, solamente Dios. Y el anticristo va a aparecer cuando Dios le permita aparecer. Nosotros debemos de tener puesta nuestra confianza, y a quien estamos esperando es al Señor Jesucristo que venga por su iglesia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos en el siguiente estudio, que viene muy interesante.